historia que les voy a contar es sobre una cacería de ovnis que ocurrió en Golfo Nuevo, en la costa de Chubut, en Argentina. Desde el 30 de enero de 1960 hasta el 25 de febrero del mismo año, 2 objetos submarinos no identificados en las costas atlánticas movilizaron a toda la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército de la República Argentina. Ya en febrero de 1957 se había producido un episodio de alarma entre la Armada Argentina. Detectaron lo que parecía ser un submarino de origen desconocido en el Atlántico Sur, al cual trataron por 5 días en rastrear e identificar sin éxito. En mayo de 1958 aparece un nuevo objeto submarino en aguas jurisdiccionales argentinas. El submarino intruso no podía haber elegido peor sitio, ya que se trataba de un lugar donde precisamente la Armada se hallaba realizando maniobras. La cuestión es que el intruso fue duramente atacado por la Marina y la aviación naval. El 21 de mayo de 1958 se encontraban en el Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut, los cruceros General Belgrano, que después se hizo muy famoso porque fue hundido arteramente por un submarino atómico inglés en 1982. Estaba el 9 de julio y la Argentina, los destructores Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz, el buque Taller ING Tribas y los remolcadores San Avirón y Charrúa, más algunos aviones navales. Por 24 horas, este submarino fue detectado por los medios electrónicos y visuales y se le lanzaron 22 cargas de profundidad. A las 18:03 horas, el Buenos Aires divisa movimiento hacia la costa y cuando va hacia ella para observar, avista una estela a su estribor e inmediatamente ve un objeto a una distancia de 220 metros. Cayendo entonces a su encuentro, carga su artillería y trata de embestir al submarino, siendo asistido por Entre Ríos y Santa Cruz, mientras el Misiones investigaba las embarcaciones de la costa, que eran 2 pesqueros pequeños. Al pasar el Buenos Aires sobre la estela del periscopio, pintado de marrón claro y aparentemente con un snorkel, observa manchas de aceite. El periscopio fue visto por oficiales y tripulantes de las estaciones de comando y control de artillería y piezas de artillería del buque, además de los vigías. Un avión de patrulla Martin Mariner, que tenía 8 cargas de profundidad, sobrevoló el Golfo en la búsqueda de este. El Misiones y el Santa Cruz, que mantienen contacto sonar con el submarino, dirigen el ataque del avión Marine Mariner, largando 5 cargas de profundidad y se pierde el contacto. Se detectaron varias veces manchas de aceite en su ubicación, pero no obstante haber estado encerrado en un golfo con una salida tan estrecha y ser perseguido por un grupo de destructores y aviones, este submarino logró aguantar toda la presión de sus perseguidores y escapar. Sin duda que su comandante y oficiales de esa tripulación tuvieron que tener nervios a toda prueba. Los informes preliminares daban cuenta incluso de que habría sido severamente averiado, pero lo cierto es que no se hallaron restos que sí confirmaran esto. Todo indica que se trataba de un ovni, un submarino no identificado. Al día siguiente, el 22 de mayo de 1958, casi un mes después de asumir el presidente Arturo Frondizi, un abogado y periodista argentino que ocupó el cargo de presidente entre 1958 y 1962, brindó una conferencia de prensa. Reconoció la presencia de un sumergible en la Patagonia, al noroeste del puerto Cracker, en el Golfo Nuevo, provincia de Chubut. La Fuerza Aérea y la Marina
desataron un incesante ataque, pero evidentemente el navío logró huir. Sus palabras dejaron asombrados a los periodistas que estaban reunidos en esa conferencia de prensa. Volverían a encontrarse lo mismo en octubre de 1959, esta vez en el Golfo de San Jorge, muy cerca del anterior golfo, con los mismos resultados. El sumergible eludió prolijamente los esfuerzos conjuntos de la Marina y la aviación argentina, pero el extraño caso recién empezaba. Esto no era más que un precalentamiento, siendo que el asunto se pondría de veras muy serio al año siguiente, cuando sucedería lo que la prensa llamó la Batalla del Golfo Nuevo. El 30 de enero de 1960, algunas unidades de la Armada Argentina que se hallaban en el Golfo Nuevo, en la península de Valdés, distinguieron un submarino a las 9:10 de la mañana, que viéndose detectado, se sumergieron inmediatamente. Este es atacado por los dos patrulleros Ara Murature y Ara King. La acción se desarrolla hacia afuera del Golfo, dando la impresión de que trataba de arrastrar a sus atacantes afuera del Golfo. Esto llevó a sus perseguidores más allá de las 12 millas de la costa. Al salir el submarino fuera del mar territorial, las autoridades navales ordenaron suspender la persecución y que regresaran al Golfo. Esa noche del 30 de enero reanudaban la navegación hacia el puerto Madrid y obtienen un nuevo contacto en el interior del Golfo. Todo esto ocurre dentro del Golfo. Haciendo sospechar que se trataría de otro submarino, dan el alerta. El alto mando puso en juego absolutamente todo lo que tenía en la zona. Se suceden varios ataques con la intervención de un avión P-2B Neptune enviado a apoyar a los patrulleros. Aparentemente el barco sufre una disminución de su capacidad de evasión, presumiblemente porque algunos daños anteriores o durante su persecución que ocurrieron puso a lo mejor lento a esta embarcación. En ningún momento utilizó sus armas ni intentó identificarse. Se perdió el contacto. La escuadrilla retornó a patrullar la boca del Golfo durante la noche con el apoyo de un avión PBM Martin Mariner enviado como apoyo. De inmediato se ordenó el ataque por parte de la aviación, que utilizó hidroaviones para bombardear a los intrusos. Este primer incidente con el objeto submarino no identificado OVNI tuvo una duración de 36 horas 40 minutos, abarcando desde las 9:10 horas del día 30 de enero de 1960 hasta el 31 de enero a las 21:50 horas. En ella tuvieron lugar alrededor de 40 contactos de sonar activo y pasivo, escuchando, por supuesto, lo que se llama la hidrofónica. Como consecuencia de estos contactos se produjeron 21 acciones antisubmarinas por parte de los patrulleros Murature y King, en la que se efectuaron 6 ataques con rosas completas de cargas de profundidad, 4 ataques con rosas reducidas y se lanzaron 5 cargas intimidatorias. También intervinieron un avión antisubmarino P-2B Neptune y un PBM Marine que efectuaron 11 ataques con bomba antisubmarina. No había duda que los submarinos eran 2. Uno de ellos había restringido su velocidad alrededor de 10 nudos, mientras que el otro mantenía los 17 nudos. Denominaron Alfa al que detectaron repentinamente cerca de Puerto Madrid y Bravo al que parecía llevar a los perseguidores a la boca del Golfo. El 1 de febrero de 1960 vuelve a ser detectado el objeto submarino. Desde las 6:52 horas hasta las 18:58
del 10 de febrero de 1960. En ella se produjeron alrededor de 50 contactos hidrofónicos, sonar y fundamentalmente 4 contactos visuales de submarinos en superficie, que provocaron 2 acciones con artillería. Se incorporan más aviones a este combate: los destructores Ara San Cruz, la fragata Ara Sarandi y la fragata Ara Azopardo. El destructor dio Ara San Luis y la fragata Ara Hércules, el destructor Ara Buenos Aires y el destructor Ara Entre Ríos y la corbeta Ara República. Tras días de sucesivos ataques, se constató que uno de los submarinos había escapado y el otro seguramente había sido averiado, pues se vio obligado a salir a la superficie en la noche, siendo avistado y atacado por la artillería de los buques. En vista de que uno de los misteriosos sumergibles había eludido el cerco, la Armada Argentina trató de evitar por todos los medios que otro ganara también el océano. En una operación sin precedentes, los buques Cervantes, Quim y Muratore procedieron a minar por completo las 16 kilómetros de ancho de la boca de salida del Golfo Nuevo. Bloqueada la salida, se habían acabado las opciones del intruso, junto con el minado también, y se había dispuesto la movilización del ejército, que se desplegó sus tropas terrestres a lo largo de toda la costa del Golfo Nuevo para imposibilitar un desembarco de la tripulación enemiga, fuese esta la que fuese. Como medida complementaria, por la noche se dispararon bengalas intensamente sobre las aguas, al tiempo que varios reflectores, trasladados especialmente a la zona, barrían la superficie en búsqueda de ubicar el submarino fantasma. Mientras tanto, los periodistas especulaban sobre el origen y las intenciones y posibilidades del intruso. Pronto comenzaron a publicarse esquemas que mostraban las profundidades del Golfo Nuevo, que era sumamente variable en su extensión, y surgieron cómo se estaría ocupando el submarino para evitar estos ataques. Como los días pasaban y no surgía más indicios, el 11 de febrero fue dada la orden presidencial de ataque total. El significado práctico de ello fue que participaron 40 aviones y 13 buques de guerra en un operativo que procuró por todos los medios la destrucción del submarino. Este ataque argentino hacia el submarino tuvo una duración de 9 días, abarcando desde las 7:58 del 11 de febrero hasta las 06:00 del 19 de febrero de 1960. En ella se produjeron alrededor de 35 contactos, casi siempre en las zonas habituales de la fase anterior, costa sur del Golfo entre Punta Este y Punta Ambrosetti, en la boca del Golfo, y algunas visiones dudosas en la zona norte. Se registraron 31 acciones, en las que se efectuaron 17 ataques con cargas de profundidad, 5 ataques con erizo, un ataque con artillería Botford 40/60, 4 ataques con bombas A/S aéreas y 2 ataques con torpedos buscadores MK-43. Todas las rutas comerciales fueron desviadas de la zona y las actividades de pesca fueron prohibidas por tiempo indeterminado. Llegan aquí los norteamericanos, porque el día 13 de febrero se sumó a las fuerzas de ataque un equipo especial de la lucha antisubmarina enviada por Estados Unidos y pertrechando con cargas de profundidad y boyas de localización de última generación, la Armada de Estados Unidos envió un Global Master con una comisión de 13 expertos y armas antisubmarinas que determinaban la misión. Desgraciadamente tuvo un final trágico
porque en su viaje de regreso se estrelló con un avión comercial a la entrada del Río de Janeiro, pereciendo 8 de ellos, su jefe y el capitán USN Ray Peters, que sobrevivió. El objeto se encontraba rodeado y parecía sellada la suerte del intruso, pero el día siguiente la situación dio un vuelco inesperado y el ratón se transformó en gato, porque el 14 de febrero de 1960 los asombrados operadores de sonar argentino detectaron la presencia de 2 naves submarinas de tamaño mucho más grande que cualquier sumergible que se conociera en la época. Maniobras de alta velocidad alrededor de la flota argentina e intentos aparentes de ayudar al intruso no identificado que se encontraba sumergido a 150 metros de profundidad para que pudiera romper el acero. Entre los días 15 y 20 de febrero se produjeron varios incidentes entre los intrusos y la flota argentina, siempre con el mismo patrón: detección, localización, ataque y luego desaparición. Pero el día 21 de febrero la Armada Argentina decidió sacar un as de la manga, un nuevo tipo de torpedo electrónico. A diferencia de lo conocido hasta entonces, este tipo de torpedo se consideraba extremadamente difícil de eludir, disparando en forma convencional por submarinos o naves superficie. Al llegar a cierta distancia del barco, se activaba un sensor electrónico que guiaba de allí en más el arma hasta su destino. El golpe de suerte pareció presentarse en la madrugada del 21 mismo. Detectando a este submarino, le dispararon un torpedo que se acercó peligrosamente a su blanco, pero falló. 2 torpedos más corrieron igual destino, seguidos de una serie que se lanzó desde los aviones y, pese a ser guiados por sonar, no dieron en el blanco. El día 22 de febrero, sin embargo, corrieron rumores de que un submarino había emergido brevemente en el Golfo, dejando una marcha de aceite tras de sí. De ser cierto, significaba que el intruso estaba averiado. En vista de esto, comenzaron a lanzarse cargas de profundidad cada 10 minutos para obligarlo a subir, o destruirlo en su caso, al tiempo que se buscaba impedir que los buzos del submarino efectuaran reparaciones. Pero los días pasaron sin más novedades y el barrido de la zona por sonar ya no arrojó señal alguna. Todo esto sucedió a 1045 metros de la ciudad de Buenos Aires. El 25 de febrero se dio por concluida la operación, que había sumado la mayor concentración aeronaval argentina hasta entonces. Se disuelve así la fuerza de tarea de 23 al no producirse nuevos contactos con el intruso. No se produjo acciones antisubmarinas. Su característica fue un prolijo rastrillaje durante el día que aseguró, al no presenciar al submarino, se emplearon buzos tácticos hombres rana en la zona sospechosa de Punta Loma, centro de muchos contactos sin resultados positivos. Las explicaciones que no lograron convencer a nadie. Esos días fueron tiempos de nefasto Álvaro Alzugaray, el Ministerio de Economía, y la inflación era galopante. Pero el humor de los argentinos no decaía por ello, y lo demuestra en una cita en diversos periódicos con una cuota humorística sobre la cacería del submarino. En una conferencia de prensa concedida por el jefe de las operaciones de Golfo Nuevo, un periodista tuvo una salida ingeniosa. Dijo que en el país todo sube menos el submarino. Todos se adhirieron a una carcajada general, menos los marinos, que tuvieron con la seriedad que le caracteriza. Y el chiste se hubiera dicho durante el proceso de 1976 a 1983, el periodista ya hubiera pasado a ser un secuestrado y luego un desaparecido. En la escuela
de mecánica de la Armada. En tren de intentar explicar este misterioso o misterio mayúsculo, se formularon una serie de hipótesis, ninguna de las cuales era demasiado completa o apropiada. En principio se pensó en un submarino de una potencia extranjera, eufemismo que se usaba para significar la Unión Soviética sin decirlo expresamente, pero más allá de las lógicas negativas del gobierno lo cierto es que nunca hubo indicios reales de tal cosa. Una variante de esta idea era que se trataba de submarinos de origen soviético que venían por el oro nazi supuestamente escondido en submarinos alemanes hundidos en la costa de la Patagonia. El agregado soviético en Buenos Aires, Konstantin Koulin, rechazó inmediatamente la idea de que las naves fueran de su país, y el vicepresidente y ministro Anasta Mikoyan, que ya estaba de visita en Cuba, realizó una confusa declaración. Lo único que van a matar es un montón de peces, lo que se transformó en realidad cuando en la orilla opuesta al lugar que se presumía que estaba oculto ese submarino, a unas 40 millas de Puerto Madryn, comenzó a aparecer una gran cantidad de peces muertos flotando en el mar, cierto número de cadáveres de pingüinos, pero ningún resto de un posible avería de submarino. Tras las misteriosas y molestas palabras de Mikoyan, las siguientes declaraciones formal del gobierno de la Unión Soviética, negando que ninguna nave rusa se encontraba en el Golfo Nuevo. La hipótesis soviética fue perdiendo esa fuerza hasta casi desaparecer por completo, especialmente cuando, con el paso de los días, se comprobó que la Unión Soviética no realizaba ningún intento diplomático o militar para ayudar a los submarinos fantasma. Lo siguiente fue apuntar a que se trataba de un submarino procedente de otro país, distinto a la Unión Soviética, pero la hipótesis se anulaba del mismo modo. Además, ya el principio del asunto, el gobierno de Frondizi había enviado comunicados de 26 países distintos solicitando especificar si el navío operaba bajo su bandera. Todos lo negaron, aunque muchos eran afines a lo que eran de los intereses argentinos de la época, y si el submarino hubiera sido suyo, habría podido solucionar el problema bajo cuerda. ¿Por qué no un submarino de otras potencias navales? ¿Por qué? Porque de las tres marinas occidentales que poseían unidades aptas para esta operación, que era Estados Unidos, la UK y Francia, ninguno contaba con apoyo logístico disponible en el teatro de operaciones o su cercanía, para apoyar a los submarinos fuera del mar territorial en operaciones prolongadas, con la necesidad de cobertura de sus operaciones. Se exceptúan los submarinos nucleares por su tamaño, que lo hace no operables en plataformas continentales. Existió la sospecha de que el intruso era de origen británico, pero el embajador inglés declaró que era imposible. Igualmente, tuviese la bandera que tuviese el submarino, ninguna hipótesis lograba explicar cómo había escapado a la destrucción o a la captura en un golfo con salida minada y tras 3 semanas de vigilancia y nutrido ataque. Un capitán de la fragata española llegó a sugerir una hipótesis bien extraña. Enrique Manera pensó que se trataba de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, de aquellos que llegaron a la costa argentina tras la derrota nazi. Desembarcados, sus pasajeros y carga clandestina habían sido hundidos por su tripulación y sus restos fueron detectados por la Armada Argentina 15 años después, provocando toda la confusión que les acabo yo de contar.
Un tanto difícil de creer porque no se explica cómo esos restos pudieron emerger tantas veces, evadir velozmente la persecución y verse ayudados por otro. Entonces, restos también de mayor tamaño, imposible. Tampoco se trataba de un submarino propio porque en lo que respecta a las aguas interiores está prohibido el acceder a submarinos salvo circunstancias muy especiales. Unos cuantos dijeron que lo que estaba rastreando eran presuntamente para ellos ballenas. Estaba bien claro que en la zona no había cetáceos, puesto que arribaban al Golfo a partir de junio y julio. Tampoco se había registrado avistajes, que habría existido su detención y hubiera sido inevitable ante tantos aviones y buques. Finalmente, la característica pesquera del Golfo confirma que no es habitual que entren al Golfo cardúmenes que también pueden producir falsos contactos. Otros decían que se trataba de una operación montada por la Marina para justificar la compra de armamento moderno a los Estados Unidos. Por otro lado, se trataba de un ovni, pero submarino u OSNI. Esto explicaría que el objeto tendría una tecnología superior a prueba del ataque de los argentinos, una nave tan avanzada que era prácticamente indestructible. Esta teoría del OSNI no fue formulada en esa época, sino varios años después. La respuesta posible hace pensar que en tecnología muy lejos está de nuestras posibilidades. OSNI versus OTAN. Años después hubo casos similares en el Golfo Nuevo en varios países. En Noruega también pensaron inicialmente que se trataba de un submarino espía que era soviético y el objeto, que penetró a 150 kilómetros en los fiordos noruegos en noviembre de 1972. Durante 3 semanas la Marina noruega, con ayuda de los buques y aviones de la OTAN, buscó al misterioso intruso que fue respectivamente localizado y perdido en el fondo de Sogne. En las cercanías intervinieron varias docenas de naves, además de helicópteros, y se emplearon sistemática y masivamente cargas de profundidad, pero no hubo forma de que la extraña nave saliera a la superficie. El 23 de noviembre de 1972, un gran objeto oscuro fue visto desplazándose bajo la superficie de los fiordos de Luster, un ramal del fiordo principal, mientras más o menos al mismo tiempo en el fiordo de Aurland, otro que es otra rama, un barco de guerra seguía a un submarino con el sonar. Esa noche se vieron 6 cohetes rojos que eran disparados de las profundidades del mar, mientras que muy cerca de allí un pico inaccesible que dominaba el fiordo de Aurland se observaba destellos rojos y verdes. El 24 de noviembre, la fuerza combinadas realizaron un ataque concentrado con cargas de profundidad. El único resultado fue la aparición de una poderosa desconocida fuente de interferencia que interrumpió completamente las comunicaciones e inutilizó todos los aparatos de radar y de sonar. El 27 de noviembre, un comunicado de las autoridades noruegas afirmaban que el submarino misterioso se había marchado, sin ser visto ni identificado. En otros fiordos noruegos han tenido lugar incidentes similares, y también en las aguas costeras suecas y en las cercanías de las costas de Groenlandia, en zonas aparentemente sin valor estratégico, pero jamás ha sido identificada, atrapada o dañada ninguna de estas naves submarinas. El investigador de ovnis y de los extraños, John Kell, sugiere que alguien más maneja una marina y una fuerza aérea clandestina en este planeta, y supone que las bases submarinas están en lugares inaccesibles para los humanos.
Hasta hoy el misterio continúa. Tal vez la verdad de esta oculta realidad que a veces nos toca entre viejos archivos oficiales o en la memoria de quienes estuvieron presentes en la cacería de estos objetos submarinos no identificados, tal vez algún día se sepa qué hay detrás de todo esto. Espero que les haya gustado. Un dedito arriba, y si no estás suscrito, te sugiero que te suscribas porque vas a encontrar un excelente contenido en mi canal. Gracias, nos vemos en el próximo video.